juntos y a su nombre. Gloria. A esa gloria. Más gloria. Que la gloria sea siempre para nuestro Dios. Amén. Decirles, iglesia, en primer lugar, que le doy muchas gracias al Señor de que se haya acordado de este siervo inútil y, como no, de su siervo, amén, que haya visto en bien el invitarme en esta tarde a compartir un culto con todos ustedes. Amén. Decirles que mi propósito es hacerles bien. Amén. Amén. Este yo creo que es el propósito principal de todos los siervos de Dios, el hacer bien a las vidas. Amén. Te adora mi alma, Espíritu Santo. En esta tarde quiero tratar un tema muy conocido, amén. Quiero tratar un tema del amor de Dios, pero profundizándolo un poquito. Características diferentes del amor de Dios, porque sabemos que Dios nos ama, pero hay veces que no conocemos hasta dónde llega el amor de Dios. Amén. Y en esta tarde vamos a sumergirnos en este mar de lo que es el amor de Dios. Amén. Vamos a leer la Biblia en el libro de Juan, en primera de Juan, perdón, capítulo 4 y versículo 10. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Miren, si lo pensamos un poquito, para nosotros amar a Dios es fácil. Vemos lo que es Dios. Dios es un ser grande, fuerte, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Vemos todos sus atributos. Vemos que es un ser divino y perfecto. Vemos que Él es bueno, que es bondadoso, que es grande en misericordia, ¿verdad? Entonces, para nosotros es fácil amarle. Pero claro, la pregunta está, ¿y cómo es posible que Él me ame a mí sabiendo lo malo que yo soy? Conociendo cada rincón del oscuro de mi corazón, Él me sigue amando. Amén. Miren, dice en la Biblia, en el libro de Romanos, en el capítulo 5, que Dios demuestra su amor por nosotros en esto. Aun cuando todavía éramos pecadores, Él ya nos había amado. No ahora que vamos a decir que somos menos pecadores, amén, porque no dejamos nunca de pecar, pero por lo menos no lo hacemos tan de continuo, somos menos pecadores. Pero no, Él nos amó desde antes. ¡Qué bien! Él nos amó sin reservas. Él nos amó sin pedirnos nada a cambio. Te adora mi alma, Espíritu Santo. El amor de Dios es demasiado grande. El amor de Dios es mucho más de lo que podamos llegar a imaginar. Miren, en esta tarde les voy a decir, hay 4 tipos de amores diferentes. Amén. Miren, está el amor eros, que es el amor, digamos, del matrimonio, de la pareja. Un amor fuerte, un amor intenso, un amor emocional. Pero es un amor que se puede romper y quebrar. Es un amor que, por desgracia, hemos visto que matrimonios de muchos años se han roto y se ha acabado esa familia. Es un amor que se puede romper y quebrar. Amén. Miren, está el amor filia, que es el amor de la amistad, basado en la lealtad de los amigos. Es un amor que necesita una involucración mutua. Entre los dos tenemos que demostrarnos ese amor. Amén. Cuando uno falla, pues es posible que esa amistad de tantos años se pueda romper y desmenuzarse, y se ha acabado el amor. Está el amor estorge, que aquí en la tierra es el amor más fuerte que hay, es el amor de la familia, el amor natural, el amor que no se puede explicar porque es un amor que nace del corazón, amén, pero también es un amor que se puede romper. Amén. También es un amor que se puede acabar. Hemos visto, por desgracia, muchos casos que por una simple herencia, hermanos han dejado de hablarse. Incluso un hermano ha hecho daño al otro, o ha acabado incluso con su vida, por cualquier cosa. Son amores frágiles, son amores que se rompen, son amores que se acaban. Pero en esta tarde te quiero hablar de un amor especial. En esta tarde te voy a hablar de un amor que no se rompe, de un amor que no tiene final,
de un amor que no tiene límites ni tiene fronteras. Este es el amor ágape, que es el amor que solamente Dios sabe dar. Y el amor ágape es incondicional, un amor desinteresado, altruista, que acepta al otro tal como es. Amén. ¡Qué bien! Amén. ¡Qué grande es el amor de Dios! Amén. Me encanta. Pero hoy pregunto en esta tarde, ¿sabemos realmente lo que es el amor de Dios? Vamos a traer en esta tarde unos puntos acerca del amor de Dios. Amén. Miren, punto número 1. El amor de Dios es incondicional. Dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amén. El amor de Dios es incondicional. Amén. ¿El amor de Dios es solamente para los cristianos? No. El amor de Dios es para todos. Amén. Por eso dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. El amor de Dios abarca a todo y a todos. El amor de Dios no tiene condición. El amor de Dios no dice, yo te amo a ti y a este no. A este lo amo más y a este lo amo menos. No. El amor de Dios es para todos. Amén. Amén. Te amo a ti, Jesús. Qué bien, estoy sintiendo a Dios, iglesia. Amén. Te amo a ti. Gloria al que vive. Qué bien. ¿Y alguien podrá separarnos de este amor? Ay, Padre. Dice el libro de Romanos, en el capítulo 8. Dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien. Miren, Él te ama aunque no le conozcas. Él te ama aunque le quieras dar la espalda. Él te ama aunque le quieras pegar como Pedro o lo quieras vender como Judas. Él te ama con intensidad y te ama para siempre. ¿Y saben por qué te ama para siempre? Porque la segunda característica del amor de Dios es que el amor de Dios es eterno. Amén. Amén. Dice en el libro de Jeremías, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dice en el Salmo 100, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¡Qué bien! El amor de Dios es eterno y para siempre. Amén. El amor de Dios no puede dejar de amarte. Amén. El amor de Dios es tan grande, tan profundo, que por mucho que quiera el hombre revolverse, retorcerse o esconderse, jamás podrá escaparse del amor de Dios. Amén. ¡Qué bien! Miren si Dios es grande y misericordioso, que nos amó antes de nacer. Más aún, nos amó antes de la fundación del mundo. ¡Qué bien! Que en su infinita misericordia, movido por su amor, ha creado una eternidad para poder amarnos eternamente. Eso es el amor de Dios, que te amó hoy, te amó ayer y te amará por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Podemos dar un fuerte aplauso para Dios? ¿Cómo no? El amor de Dios es un amor sacrificial. Es un amor que lo da todo. Amén. Amén. Y lo dio todo. Amén. Dice en el libro de Efesios, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio, el olor fragante para Dios. ¡Qué bien! ¿Cómo no decir otra vez? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. ¡Qué bien! Él nos amó tanto que se despojó de su gloria
Por el amor a nosotros, decidió que los ángeles callarían para poder bajar a la tierra, tomando forma de siervo, humillándose hasta lo sumo, pasando por un camino, por una vía dolorosa. Te adora mi alma, Espíritu Santo. Miren, normalmente cuando nos hablan de la muerte de Jesús, nos acordamos de los 3 clavos y de las espinas. Pero miren, dice la Biblia que ha estado 3 días, ha estado 72 horas siendo golpeado, siendo escupido, siendo escarnecido. Le han pegado tirones de la barba y se han llevado cachos. Le han pegado 1001 palos. Miren, se suponía que tenía que estar a un castigo judío, que eran 40 azotes menos 1, 39 azotes. Pero ¿saben lo que pasa? Que a Cristo no le golpearon ningún judío. A Cristo le golpearon los romanos, guiados por el mismo Satanás, con el propósito de matarlo antes de que llegara a la cruz, para que no se cumpliría su palabra. Y ahora resulta que estos soldados romanos no eran hombres como nosotros, eran hombres de guerra, eran bestias, eran leones, eran hombres muy fuertes y pasaban cuadrillas. Cuando unos se habían ya cansado de pegarle, salían y entraban otros. Dice la Biblia que le han pegado con un látigo que yo lo he buscado, y ese látigo se llama el flagellum. Es un látigo que lleva 6 cadenillas, no son cuerdas, son cadenillas finas para que corte. Dice que tiene más o menos un mango de unos 25 centímetros para que tenga un buen agarre, para que no se escape, para que pueda andar fuerte. Y en la punta de cada una de esas cadenillas tiene cachos de hueso y cachos de bolas de plomo, para que cuando entren como un disparo, y cuando salgan se lleven carne consigo. Dice la Biblia que no había ni hermosura ni parecer en él. Todo su cuerpo era una podrida llaga, ni tan siquiera parecía un ser humano. Eso es el amor sacrificial de nuestro Cristo. No importándole el dolor, no importándole los insultos ni el vituperio, solamente acordándose de la iglesia de Santo Domingo, diciendo: merece la pena, merece la pena, cada latigado decía: merece la pena, es por mis hijos, tengo que salvarlos, tengo que luchar por ellos, en el nombre de Jesús. ¡Qué bien! Se adora mi alma, Espíritu Santo. Te amo. El amor de Dios es fiel y verdadero. Te amo. ¡Qué bien! Él no tiene sombra de variación. Él es siempre el mismo. Él no cambia. Amén. Dice la Biblia en el libro de Salmos: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Te amo, Jesús. Dice en 1 de Juan, capítulo 1: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. ¡Qué bien! Y no solo esto, que también dice la Biblia que Él toma nuestros pecados, los tira al fondo del mar y se olvida de ellos para siempre. Amén. ¡Qué bien! Miren, nosotros nos acordamos de nuestros pecados y el enemigo nos los recuerda. Pero ¿sabe lo que le digo en esta tarde? Que el enemigo le va a llamar por su pecado y le va a llamar por su error, pero Dios le va a llamar por su nombre. Amén. Y lo que cuenta es con lo que Dios me llama. Como Dios me vea, eso es con lo que cuento. Amén. A veces es difícil, sí. Sí, porque a veces recordamos nuestra humanidad. El ser humano tiende a eso, a recordar las veces que ha caído, las veces que ha fracasado, las veces que lo ha intentado pero no ha llegado. Pero el Señor cuenta con todas esas veces que has tenido la voluntad o el querer hacer, la intención de hacerlo. No has podido, pero has tenido la intención de querer hacerlo. Y el Señor con eso es con lo que cuenta. Amén. Porque Él jamás te va a recordar ninguno de tus fracasos. Él jamás te va a decir: en esto fracasaste, en esto caíste, has estado tanto tiempo haciendo esto. No, no. Él jamás te va a decir eso, porque Él es fiel. Amén. Qué bien, como aquel hijo pródigo. En pocas palabras, había enterrado a su padre antes de tiempo.
le había pedido la parte que le correspondía de los bienes de su herencia y se quería marchar. Lo había abandonado. Se había ido, dice la Biblia, a una provincia lejana. Pero cuando ha vuelto en sí, se ha dado cuenta del error donde estaba metido y ha dicho: volveré a la casa de mi padre. Le diré: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, tómame como uno de tus jornaleros. Se había estudiado unas palabras, se había preparado unas palabras de excusa para ir donde el padre. Pero cuando ha vuelto donde el padre, dice la Biblia que el hijo empezó a hablar, pero no lo ha dejado terminar de hablar. Lo ha visto de lejos, ha salido el padre corriendo, ha abrazado a su hijo y lo ha besado. Le ha dicho: ponerle vestido, ponerle calzado y ponerle anillo, porque este mi hijo que estaba muerto ha resucitado. El padre no le preguntó: ¿dónde has estado, hijo? ¿Qué has hecho? Pues no has visto, camastrona, que has liado. El padre no le dijo nada de eso. El padre solamente lo abrazó y lo besó y lo amó. Porque el buen padre eso es lo que hace. El buen padre no reprocha. El buen padre no te va a tirar a matar ni te va a reñir. El buen padre solamente quiere amarte. El buen padre solamente quiere abrazarte. El buen padre solamente quiere que estés lleno de su gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Te amo a ti, papá. Gloria. El amor de Dios es misericordioso. Te alabo, Dios. Rey. Qué bien. Te amo a ti, Jesús. Dice la Biblia en el libro de Salmos: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¡Qué bien! Dice en el libro de Efesios: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo. ¡Qué bien! Miren, la palabra misericordia es una palabra compuesta. Miseri, hablando de la miseria del hombre, y cordia, hablando del corazón de Dios. ¡Qué bien! Él fue el único que no le importó dónde estábamos metidos. Porque miren, ¿saben lo que pasa? Que los humanos tenemos muchos prejuicios y elegimos a las personas que queremos salvar. Muchas veces, sin darnos cuenta, elegimos a quién queremos predicarle el evangelio y a quién no. Sin darnos cuenta, queremos que venga al culto el niño que siendo inconverso es bueno. Vamos a hablar con el que es muy buenico. Queremos que vengan al culto y se salven aquellos que los vemos en una buena posición, ¿verdad? Pero muchas veces, cuando vemos a personas que realmente están destruidas, cuando vemos a personas que están machacadas, no queremos saber nada de ellos. Y muchas veces los esquivamos, los echamos a un lado. Amén. Y si tenemos voluntad para ir donde esas personas, pues igual viene uno de al lado y dice: no gastes el tiempo, que no merece la pena. Usted es un perdido. Damos por perdida a la gente antes de darle permiso a Dios para que trabaje. Qué bien, pero miren, Dios es diferente. Amén. Qué bien. Él es grande en misericordia. A Él no le importa remangarse las mangas, tirarse al suelo y sacarte del fango. A Él no le importa mancharse las manos para salvar tu vida. A Él no le importa llenarse de barro para poder rescatar un alma. Su amor es grande y es misericordioso. Amén. Él es fiel y es verdadero. Él no falla jamás. Él es eterno. Él es justo. ¡Qué bien! Te amo a ti. Y el amor de Dios Aleluya. es paciente. Amén. Te amo. El amor de Dios es paciente. Hay muchas veces que nosotros lo queremos todo ya. Amén. Si yo le hablo a una persona del Señor, se tiene que convertir ya. Si no, no le vuelvo a hablar jamás de Dios. Yo quiero que Dios trate conmigo ya. Yo quiero que Dios haga las cosas ya. Yo quiero que mis cosas valgan ya, rápido, urgente. Pero el amor de Dios no. El amor de Dios es paciente. Amén. ¡Qué bien! Miren, dice la Biblia en el libro de Corintios: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor es el mayor de ellos.
Qué bien. Nosotros queremos las cosas muy apresuradas, a tal punto que a veces no le dejamos al Señor trabajar. Amén. Nos limitamos al Señor con nuestras propias ideas y condenamos a la gente antes de que pueda el Señor trabajar con ellas. Somos impacientes, pero Dios no. Dios es paciente, a tal punto que muchas veces hemos querido, porque pasan cosas en nuestra vida y de alguna manera le echamos la culpa a Dios. Creemos que todo es culpa suya. Pero fíjense si Dios es paciente, que aun cuando le estamos echando la culpa, Él no deja de amarnos. Amén. Es como cuando un niño, ¿verdad? Igual le dices, para quieto, que te vas a caer, no corras, ¡pum! Se cae. Y se te dice, por tu culpa. Pero si yo te he dicho que no lo hagas, hombre. ¿Cómo voy a tener la culpa yo si yo no quiero que te caigas? El Señor es igual. Amén. El Señor no quiere que fracasemos ni caigamos, pero vamos a fracasar y a caer 1000 veces. Porque somos seres humanos, pero Él es grande en misericordia. Amén. Él es paciente para saber que aunque te vayas a caer no pasa nada, que aquí estoy yo para levantarte, porque Él no nos deja solos. ¡Qué bien! Miren, el amor de Dios es perdonador. ¡Qué bien! Él nos perdona de todas nuestras iniquidades, de todos nuestros pecados. ¡Qué bien! Te amo a ti. Dice la Biblia en el libro de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Y dice en el libro de Efesios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¡Qué bien! Miren, hace más de 2000 años hubo un sacrificio perfecto. Amén. Porque les voy a decir una cosa, en el Antiguo Testamento había muchos sacrificios. Se hacían sacrificios muy de continuo, por limpieza de pecados, por muchas cosas, ¿verdad? Pero eran sacrificios que lo único que hacía era tapar el pecado. Tapaba el pecado, pero el pecado seguía ahí. El pecado no se iba. El pecado continuaba. Amén. Pero hubo una sangre vicaria y preciosa. Aleluya. Hubo una sangre que es la única sangre que en lugar de manchar limpia. Amén. Amén. Santo. Que es la sangre, la única que te puede limpiar de tus pecados. Amén. Pues dice la Biblia que ni aunque amontones jabón sobre ti o te bañes con lejía, la mancha de tu pecado no desaparece, pero una sola gota de su sangre y basta para perdonar tus pecados. Eso es el amor de Dios. Porque no hay nada que lo sobrepase, porque no hay nada más grande ni hay nada más poderoso que el amor de Dios en nuestras vidas. Amén. Que adora mi vida. Miren, y para terminar, el amor de Dios es transformador. Amén. ¡Qué bien! Dice la Biblia en el libro de Corintios, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados por medio de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¡Qué bien! Su amor nos transforma, su amor nos cambia. Amén. ¿No han visto personas que antes de conocer a Dios muchas veces no se podía ni hablar con ellos? Ha habido personas que los tienes que medio esquivar, que son personas agresivas, son personas que no puedes estar mucho rato con ellos, pero algo ha pasado en sus vidas cuando han venido al Señor. Amén. Y ahora son personas amables. Aleluya. Son personas que te dan ganas de estar con ellos. ¡Qué bien! Miren, les voy a decir una cosa. Yo creo que todos aquí conocen a mi abuelo, Carlos. Amén. ¡Qué bien! Miren, a mí jamás nadie me ha hablado mal de mi abuelo. Se ha dado una buena reputación, ¿verdad? Yo le digo que para mí es el amor personificado. Pero miren, le voy a decir una cosa. Mi abuelo, antes de conocer a Dios, había gente que lo veía por las calles y se pasaban a la otra acera. Había gente que lo veía y lo intentaban esquivar porque era una persona agresiva, porque era una persona que estaba fuera de las manos de Dios. Pero ¿qué tendría su sangre? Amén. ¿Qué tendrá su poder? Aleluya. ¿Qué tendrá su amor? Que del hombre más malo hace el mejor. De la persona más perdida por el que nadie damos un duro, Él lo dio todo. Eso es lo que es el amor de Dios en nuestras vidas. Que lo transforma y lo cambia todo. Miren, les voy a decir una anécdota y con esto ya termino. Cuenta una anécdota que había una joven que decidió marcharse de la casa de su padre
Era una joven que andaba en cosas malas. Y cuenta esta anécdota, que se ha ido esta joven a la ciudad de Detroit. La ciudad que, si mal no recuerdo, es como la que más índice de criminalidad tiene del mundo o algo así. Es una ciudad muy mala. Se ha ido a esta ciudad y esta joven ha terminado de perderse. Se ha quedado allá, se ha gastado todo lo que tenía, al punto que ha estado viviendo entre cartones. No ha tenido nada, se ha quedado absolutamente sin nada, pidiendo en la calle. Pero miren, ha cogido 4 monedicas, ya ha ido a una cabina, ya ha llamado por teléfono a la casa de su padre. Amén. Y le ha dicho: papá, soy yo. Mira, yo sé que igual no me quieres recibir en casa y tienes toda la razón, pero que sepas que yo voy a tomar un tren y voy a pasar por nuestra ciudad. Y el tren pasa por delante del parque donde jugábamos cuando yo era pequeña. Por favor, papá, si tú me recibes, pon un lacito blanco en el árbol donde jugábamos cuando yo era pequeña. Y ahora cuenta esta anécdota, que este padre no ha atendido la llamada, pero el mensaje se ha quedado en el buzón de voz. Ahora ha llegado el padre a la casa y ha visto este mensaje. Se ha apresurado el padre, ha salido corriendo, ha ido a la tienda y ha cogido el árbol donde jugaba con su pequeña y no ha puesto un lado, no, ha llenado el árbol entero de lazos blancos, diciendo: lo verá mi pequeña, lo verá mi niña, tiene que entender que puede volver a casa. Hoy el padre te está diciendo esto en esta tarde. No le importan los fracasos, no le importan las caídas, no le importa tu pecado, a él solamente le importa que regreses a la casa. Él solamente quiere abrazarte. En el nombre de Jesús. Te adoro mi alma, Espíritu Santo. Te adoro mi vida, Rey de Gloria. Vamos a inclinar nuestros rostros en esta tarde. Aleluya. Te adora mi alma, Espíritu Santo. Padre eterno, Rey de Gloria. Tu palabra ha sido predicada, papá. Muchas gracias te da mi alma por el privilegio que me das, siendo yo un hombre de labios inmundos, poder predicar tu palabra. Gracias, Padre, por la iglesia de Santo Domingo. Te ruega mi alma y mi vida que tú los bendigas a sobremanera, Padre. Padre. Llévalos a lugares que ellos no conocen. Bendícelos, Padre. Glorifícate en esta su iglesia, Padre. Te lo ruega mi alma. Haz que cada día una lluvia de gloria descienda a este lugar. Enciende las llamas de sus corazones y bendícelos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén.